Bien, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Vamos a crear ahora nuestra clase de prueba. Como hemos comentado, aquí mismo podríamos agregar el método main. Sin embargo, esto no es buena práctica. Lo recomendable es crear una nueva clase. Así que vamos a hacer esto sobre el paquete de operaciones. Damos clic derecho New, Java Class. Y creamos la clase prueba aritmética, para poder crear los objetos de nuestra clase de tipo aritmética. La depositamos en el mismo paquete llamado operaciones y damos clic en finalizar. Quitamos estos comentarios y vamos a agregar el método main. Para eso escribimos public static void main, psbm sería el atajo y presionamos la tecla de tabulador. Nos agrega el método main. Bien, ahora vamos a crear un nuevo objeto de nuestra clase aritmética. Así que primero vamos a definir una variable de tipo aritmética. La variable se va a llamar aritmética1. Y vamos a crear un nuevo objeto de esta clase aritmética. Si analizamos nuestra clase aritmética desde la ventana de Navigator, podemos observar que tenemos los atributos de A y B de tipo entero ambos. También tenemos el método sumar y también tenemos el constructor de nuestra clase, el cual no recibe ningún argumento, así que lo podemos mandar a llamar directamente. Podemos observar que nuestra clase nunca lo hemos agregado, sino que esto lo agregó de manera automática el compilador. Y como hemos comentado, el constructor nos va a permitir reservar espacio de memoria para que podamos crear un nuevo objeto de esta clase. Así que vamos a hacer esto. Escribimos la palabra reservada new y posteriormente mandamos a llamar el constructor de nuestra clase. Aritmética, y entre paréntesis no recibe ningún argumento. Posteriormente vamos a ver el tema de constructores a más detalle, donde vamos a poder pasar también argumentos a este tipo de constructores. De momento no pasamos nada de información, solamente se reserva espacio de memoria, se crea nuestro objeto y la referencia donde se ha creado este objeto se asigna a la variable aritmética1 para que podamos acceder a sus atributos y métodos. Bien, y una vez que ya tenemos creado nuestro objeto, entonces podemos utilizar los atributos y métodos definidos en ese objeto. Así que vamos a escribir aritmética. Si ponemos control espacio, nos aparece la variable local que hemos definido, aritmética. Y posteriormente podemos mandar a llamar el método sumar, o en este caso antes de realizar la suma primero vamos a modificar los valores de los atributos, ya que recordemos que la suma la va a realizar a partir de los atributos de nuestra clase. Así que le asignamos por ejemplo el valor de 3 y posteriormente con la misma variable accedemos al atributo B y le asignamos el valor de 2. Algo muy sencillo, pero para que nos empecemos a familiarizar con la sintaxis del manejo de objetos y clases en Java. Bien, así que con esto ya estamos modificando los atributos de nuestro objeto. Y finalmente mandamos a realizar la suma, el cual es un método que hemos definido. Y este método, como hemos comentado, no va a regresar ninguna información. Tampoco recibe información, por lo tanto no hemos definido ningún argumento. Y tampoco regresa información, por ello hemos indicado la palabra reservada void. Así que este método solamente se va a encargar de realizar la suma y posteriormente mandar a imprimir la suma, utilizando los atributos de esta clase de aritmética. Así que vamos a comprobar esto. Utilizamos nuestra variable de aritmética y mandamos a llamar el método sumar. Podemos observar que no es necesario utilizar el método print desde esta clase, ya que el método sumar se va a encargar de realizar precisamente esa suma. Y una vez que realiza la suma, este mismo método imprime el resultado a consola. Así que vamos a guardar cambios, ejecutamos y podemos observar que el resultado de la suma es igual a 5. Así que con esto ya estamos modificando los atributos de nuestra clase y estamos mandando a llamar el método definido también en nuestra clase. E internamente, esta clase de aritmética se encarga de realizar todo apoyado de los atributos de la clase que hemos definido. Bien, este es un método que podemos utilizar, pero ¿qué pasa si queremos hacer que nuestro método regrese el resultado de la suma? En lugar de utilizar directamente el nombre de la suma y que este método se encargue de todo, incluso la impresión, podemos crear un método el cual sí va a regresar el resultado de la suma. Así que vamos a definir otro método. En lugar de especificar que no va a regresar nada, es decir, ya no vamos a utilizar void, sino ahora vamos a especificar el tipo de regreso. En este caso, vamos a indicar que va a regresar un entero, que es el resultado de la suma. No va a recibir ninguna información, no tiene argumentos definidos. Sin embargo, si se llama exactamente igual que el método anterior,
ya tenemos un método definido como sumar, no importa que cambiemos el tipo de dato de regreso, entonces se considera que es el mismo método. Por lo tanto, el compilador nos manda un error que ya hemos definido este método. Por ello tenemos que modificar el nombre de este método. El método se llama sumar con retorno, es decir, que va a regresar una información. Y la información que va a regresar es el resultado de la suma. El resultado de la suma lo podemos calcular por separado, similar a lo que hicimos anteriormente, utilizando los atributos de A más B de nuestra clase. Y para retornar un valor, vamos a escribir lo siguiente: ponemos la palabra reservada return y posteriormente la variable que queremos regresar. Puede ser una variable o una expresión, así que esto lo podemos hacer en dos líneas o lo podemos hacer en una sola línea. Voy a dejarles este código, pero podemos ahorrarnos una línea si ponemos solamente return y regresamos el resultado de A más B. En Java solamente podemos regresar un valor. Sin embargo, ese valor más adelante vamos a ver que puede ser una lista, el cual puede tener múltiples elementos pero de manera interna. Sin embargo, en Java solamente podemos regresar un valor y podemos especificar paréntesis o podemos omitirlos. No es necesario poner paréntesis, es opcional. Se pueden agregar o en este caso vamos a quitarlos, ya que no es común especificar paréntesis cuando hacemos el return de un tipo. Y en este caso lo que va a regresar es la suma de A más B. Así que por ello la suma va a regresar un entero y por ello hemos indicado que este método va a regresar también un tipo int. Vamos a ver cómo utilizar ahora este método. Para utilizar un método que regresa un valor, lo más común es que definamos una variable del tipo que va a regresar este método. Así que en este caso necesitamos una variable de tipo entero para recibir el valor que va a regresar este método. Así que definimos la variable int de tipo int llamada resultado y mandamos a llamar el método a través de la variable aritmética que apunta al objeto que hemos creado en la línea 5. Mandamos a llamar el método sumar con retorno. En este momento ya debemos de haber guardado todos los cambios para que nos aparezca este método. Si todavía no hemos guardado cambios, entonces no nos va a aparecer este método. Bien, así que una vez que hemos guardado cambios, nos aparece el método sumar con retorno. No necesitamos pasar de momento información, ya que todo el cálculo de manera interna se está realizando con los atributos de nuestro objeto, con los valores de 3 y 2 para los valores de A y B respectivamente. Bien, así que cuando mandamos a llamar este método, de manera interna se realiza el cálculo y se regresa el valor de la suma. Así que este método ya no está mandando a imprimir el resultado, sino que está regresando el resultado. Y lo almacenamos en esta variable de resultado y vamos a mandar a imprimir esta variable de resultado, pero desde la clase de prueba aritmética. Así que ya estamos en otra clase. Así que guardamos cambios, ejecutamos y podemos observar exactamente el mismo resultado. Solamente vamos a modificar el texto resultado desde la clase de prueba. Aquí solamente es la variable de resultado. Guardamos cambios y ejecutamos. Y podemos observar el resultado desde la prueba. Es exactamente el mismo valor. Así que con eso estamos observando cómo declarar un método que regresa información. En este caso la suma de dos valores. Pero puede ser cualquier tipo de información. En este caso solamente es para que entendamos el concepto más básico. Y posteriormente, una vez que recibimos esta información, mandamos a imprimir el resultado de la suma. Bien, revisen hasta este momento y vamos a seguir explicando más detalles acerca del uso de métodos en Java. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.